Buenas noches, iglesia. Vamos por favor a leer Mateo capítulo 20, verso número 26. Y continuaremos algo hablando sobre la pesca y algunas de las especies que se encuentran dentro del agua, y esta en particular también se mueve en la tierra. Vamos entonces a Mateo 20, 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Hoy venimos aquí como tu pueblo, como tus hijos, Señor, y queremos pedirte de corazón que nos hables, que a través de tu Espíritu Santo nos reveles, Señor, lo que tienes y lo que quieres para nosotros, que podamos nosotros comprender ese propósito y eso que tú tienes para nosotros como tu pueblo, como tus hijos, para vivir en abundancia. Oramos entonces con la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y aquellos que conocemos y que buscamos y que somos el pueblo de Dios decimos, amén. Muy bien. Hoy hablaremos acerca de los cangrejos. He leído algunas cositas, he escuchado algunos temas, he investigado sobre algunos temas y me ha llamado poderosamente la atención que finalmente el Señor dice, los haré pescadores de hombres. Bueno, pues aquí estamos con la semana anterior pescando peces o identificando, mirando algunas acciones similares que pasan con el ser humano, y hoy hablaremos de los cangrejos. El miércoles anterior hablábamos de que el pez se mueve con cierta cautela cuando ve la carnada, la mira con precaución, con cierta desconfianza y todo lo demás, pero al cabo del tiempo lo supera la ambición y empieza a morderla. Hoy entonces hablemos de los cangrejos. Busqué, créanme que si en la palabra del Señor hacía referencia a alguno en versículos acerca de los cangrejos, pero en la versión internacional que lo busqué no encontré algo así. Sin embargo, cuando estaba leyendo y cuando había escuchado y cuando reconocí el tema de los cangrejos en una lectura que hice, en la otra investigación, me dije, pero en algo nos parecemos o en algo se parece el ser humano frente a la acción de los cangrejos. No somos evolucionistas, somos iglesia que enseña sobre el creacionismo, pero me gusta leer temas diferentes y asociarlos con la palabra de Dios porque así aprendemos. Entonces hablemos un poco de los cangrejos, ¿les parece? De los cangrejos, son crustáceos, tienen una armazón rígida externa, deambulan por el fondo del mar o en algunos lechos de ríos, caminan de lado, como dice el refrán, camina como el cangrejo, de para atrás. Y es que en ocasiones parecen caminar tan rápido que parecieran ir hacia atrás, ¿cierto? Se esconden bajo la arena húmeda, se esconden bajo las rocas y llegan allí cuando quedan expuestos a quedarse durante mucho tiempo hasta que sube la marea, hasta el regreso de la marea alta. Entre tanto, pues permanecen allí escondidos y son muy rápidos. Además tienen unas fuertes tenazas, unas fuertes pinzas que si llegan a agarrarte, ahí déjame decirte que el dolor va a ser terrible. Pero son exquisitas en una sopa o sencillamente cocidas y sacadas así para partirlas con las tenazas y comerlas. Realmente son muy ricas. Bien, ellos, como les decía, tienen un aspecto bastante fuerte, da como cierto susto, ¿cierto? Pero el susto no nos quita las ganas de comernos una buena carne o una rica carne de cangrejo, ¿cierto? Pero ¿por qué hoy hablar de los cangrejos? Porque leí una fábula que es contada por algunos pescadores de cangrejos acerca del comportamiento de estos. Cuentan entonces que un pescador regresaba entonces a casa de su faena de pesca con algunos cangrejos dentro de un balde. El balde no tenía tapa. Entonces el hombre va caminando y de pronto se encuentra con otro señor que va caminando en la misma dirección, y este hombre observa con asombro que los cangrejos van en un balde y no llevan tapa. Y entonces le pregunta, señor, disculpe, ¿los cangrejos no escapan del balde sin tapa? El pescador sencillamente le responde, no, ellos no se escaparán. El hombre nuevamente insiste y vuelve a mirar los cangrejos y le dice sencillamente esto, señor, discúlpeme, pero es que ellos están tratando de salirse del balde. En realidad se están esforzando por salir del balde y quieren realmente ser libres porque quieren salir del balde. Entonces el pescador se detiene también su balde y le dice riéndose al Señor lo siguiente. Hace tiempo observé y aprendí que si en un balde hay por lo menos 2 cangrejos, cuando el uno intenta salir, el otro lo empuja hacia abajo una y otra vez. ¿Acaso le recuerda esto algún comportamiento dentro de su propia vida o en el entorno con las personas que viven alrededor?
Porque no en balde entonces el Señor nos dice, pero entre ustedes no debe ser así. Dice que al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Y es que muchas veces las personas quieren servir, pero otros lo jalan. Siempre quieren destacar y quieren destacarse uno más que el otro, ¿cierto? Dice el Señor que entre nosotros no debe ser así y habla específicamente a los discípulos, ¿cierto? Entonces muchas de las acciones de los discípulos que quedaron consignadas allí en la palabra de Dios para servirnos de ejemplo, nos permiten reconocer si hubo o no hubo cooperación y apoyo por parte de algunos. Tengo presente ahora que Pablo discute con Pedro acerca de la circuncisión y de ser circuncidados de corazón, ¿cierto? Entonces hay algunas diferencias y al parecer a cambio de salir del balde se alaban unos hacia abajo, ¿cierto? ¿Acaso has visto o considerado en algún momento determinado que una persona está triunfando y más bien se le hace la guerra para que no triunfe? ¿Acaso has visto la oposición que hay de parte de un jefe hacia los subalternos o de los subalternos hacia un jefe frente a que se haga o no se haga lo que dice o frente a cumplir o no cumplir lo que éste dice o incluso hasta hablar mal del mismo jefe? ¿Qué dicen los demás acerca de tu comportamiento? Eres de aquellos que la gente dice, ese es como los cangrejos, ahora que aprendí la fábula, ese a cambio de empujar para sacar del balde y ser libres, ala hacia abajo para mantenerse en cautividad. Nosotros tenemos que tener presente, mi querido, que la palabra de Dios es rica en ejemplos y rica en personajes. Entonces, pues vayamos a uno de ellos y aprendamos algo de eso. ¿Le parece? Miremos la acción de Abraham hacia Lot. Abraham y su sobrino tenían muchos ganados y tiendas y crecieron de tal manera tanto que se presentan algunas fricciones entre sus propios familiares y sus propios empleados, por así decir. Génesis capítulo 13 dice lo siguiente: la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Esto nos deja ver que no solamente la familia tiene una disputa, sino también que algunos externos, o es decir, fuera de la familia, tienen disputas. Hay un mismo pozo, unos mismos pastizales, todos quieren comer de allí y a cambio de hacer un proceso de repartición o una segmentación de esos lugares y colocar horarios o planear algunos horarios, quieren tomarlo absolutamente todo. Fíjate que aquí es la misma familia la que hace un proceso de oposición, ¿cierto? Para no permitir que los pastores de Abraham, que era su tío y que se lo había llevado ahí de pega, hicieran lo que tenían que hacer. En otras palabras, donde diría, no, pues si este me benefició y si este, que es mi familiar, me ha apoyado y me ha ayudado a crecer, pues entonces démosle a él la primera fase, ¿cierto? Pero no, aquí ellos dijeron, no importa, aquí vamos nosotros primero. Entonces veamos la reacción de Abraham. En el verso 8 dice lo siguiente: así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. Paro aquí. ¿Acaso hay pleitos entre ustedes? ¿Acaso hay pleitos en sus familias? ¿Acaso hay pleitos entre ustedes con sus compañeros de trabajo, compañeros de universidad o con sus jefes mismos? ¿Acaso viven en ese rifirrafe? Pero es que el jefe me la vela, el jefe es grosero, el jefe es chismoso, el jefe no sé qué, o es que mi compañero tal, o es que tal. No debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Mira la actitud de Lot y mira la actitud de Abraham. Abraham viene y se acerca a resolver el problema. Abraham se acerca a salir de esa situación que está oponiéndose a una vida tranquila, una vida armoniosa, a un lugar en donde el Señor les ha prometido la abundancia y el crecimiento de su propia familia, ¿cierto? Entonces Abraham responde a su sobrino diciéndole, mira, reconozco que hay dificultades, pero nosotros no debemos tener dificultades, no debemos pasar por pleitos. Así de que escoge lo que quieras. Mire la respuesta del Señor, de Dios como aquel que le prometió a Abraham una heredad y le prometió también riquezas. Versos 14 y 15. Después de que Lot se separó de Abraham, escuche lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Verso número 15. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre
toda la tierra que abarca tu mirada. Y es que entonces el Señor le muestra a Abraham un sequedal, pero ese sequedal produce leche y miel, abundancia, riqueza. El lugar a donde se va Lot después termina siendo destruido. La acción similar que usted y yo tenemos que acompañar frente a las disputas que puedan haber, o las diferencias que puedan haber entre los hijos, en que alguno quiere sobresalir, es que finalmente entre ellos mismos deben apoyarse y deben sobresalir juntos. El mundo no va a tratar a nuestros hijos de manera igual, por eso tenemos que considerar este evento que sucede con Lot. Miremos un caso sencillo y rápidamente también, como el caso de Noemí y Ruth. Noemí tiene un esposo, este fallece, Noemí tiene unos hijos, estos hijos están casados, estos hijos mueren, y entonces Noemí le dice a sus nueras, váyanse, no tengo más que ofrecerles de hijos. Sin embargo, Ruth dice, yo me quedaré, tu Dios será mi Dios, y donde tú vivas viviré yo, y donde tú mueras moriré también. ¿Qué hace Ruth? Va y atiende la instrucción de su suegra, y llega a un lugar para tomar unas gavillas de trigo y para recoger, porque es costumbre en el pueblo de Israel obedecer al Señor en ese sentido, que se recoja pero se deje siempre una parte para aquellos que necesiten o estén necesitados, o lo que se haya recogido y queda al piso, que lo dejen así. Hace unos días también miré un documental en donde en unas ciudades de España y en unas ciudades del norte de Francia, la cosecha se recoge, pero siempre se deja algo. De lo recogido se deja en cajas, y no lo más malo, sino lo mejor. Se dejan lo que es bueno. ¿Para qué? Para que aquellos que no tienen alimento lleguen a proveerse alimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Estamos ayudando a salir del balde o estamos alando para que no salgan del balde? Nosotros como iglesia, a través del MAS, alguna vez fuimos invitados, porque nuestros directores a nivel nacional nos informaron que había un cantante cristiano que venía a la ciudad y que había prometido donar parte de esas, digamos, de la utilidad que iba a quedar de las boletas para el MAS nuestro aquí a nivel de Valledupar. Pero desafortunadamente, de esas donaciones de las boletas que iban a quedar, una de las iglesias que estaba incluida dentro del paquete, porque no éramos solo nosotros, eran con nosotros, perdón, otras iglesias, que iban a recibir sus recursos para ayudar a unas fundaciones, y la nuestra, que es la del MAS, Misericordia, Amor y Servicio, también había salido favorecida. Pero entonces la iglesia que estaba organizando todo esto nos pasó las boletas, organizamos las cosas, hicimos una reunión, y llegó un momento determinado y dijeron, no se va a hacer nada, se cancela el evento porque finalmente el cantante no va a venir. Al poco tiempo nos dimos cuenta que el evento lo que habían hecho era correrlo para que este cantante, todas las donaciones que había pretendido darle al MAS y alguna otra fundación, finalmente llegara solo a sus arcas. Triste, pero así sucede también en el mundo de la iglesia o de la cristiandad. Entonces, no queremos salir del balde, queremos quedarnos todos allí o queremos salir. Apoyémonos unos con otros y sigamos. Miremos ahora el ejemplo de Jesús. Jesús enseña a ayudar a salir del balde, a ser libres a su pueblo cuando les dice, sigan el ejemplo de aquel samaritano que viendo a un hombre herido en el costado de la vía, que fue atracado, que fue asaltado por unos bandidos, queda maltrecho y queda abandonado. Pasa un levita, pasa un sacerdote y ninguno de estos lo recoge. Pero llega un samaritano, es decir, una persona con la cual el pueblo judío no tenía un vínculo, sino que más bien habían serias diferencias y les estaba prohibido acercarse a ellos. Entonces llega este hombre, recoge al herido, le sana las heridas, le limpia las heridas y lo lleva a un hostal, a un hospedaje. Y le dice al dueño del hospedaje, mira, aquí hay una moneda de tal cantidad, cuídalo. Si algo te falta, hágalo, cúrelo, protéjalo. Y cuando yo vuelva, le reintegraré el valor gastado. ¿Ayudó a salir del balde al otro? Desde luego que sí. El otro está que se moría en el balde. Y este buen samaritano lo saca y lo vuelve nuevamente a la vida. Cuando el Señor Jesús nos da el ejemplo de que es mejor dar la vida por sus amigos, que lo mejor y la mayor acción es dar la vida por sus amigos. En otras palabras, yo te ayudo a salir del balde, pero si tengo que quedarme aquí, lo haré por ti. Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y lo vemos muchas veces cuando nosotros, siendo pecadores, Jesús viene y nos toma en sus brazos y nos saca de ese lugar de pecado, nos saca de ese lugar en donde estamos esclavizados en el pecado, nos empuja fuera del balde, nos empuja hacia la libertad. ¿Ok? Jesús prefiere quedarse
y quedarse allí solo. Como Jesús en el tiempo de su juzgamiento, estuvo solo, nadie lo acompañó, su amigo Pedro lo niega, 3 veces lo niega. Cuando estaba colgado en la cruz, también quedó solo. Bueno, miremos otro ejemplo de Jesús, bueno, varios ejemplos aquí, y se trata de aquellos múltiples milagros que hizo el Señor, y el pueblo rechazaba a los que estaban enfermos, a los que estaban endemoniados, a los que tenían lepra, a los inválidos, a los ciegos, siempre les colocaban como unos obstáculos o les hacían pagar cosas para que pudieran alcanzar una sanidad, ¿cierto? Pero Jesús los deja acercarse. Jesús les responde a los gritos de los ciegos y se acerca a ellos para sanarlos. Jesús toca a los leprosos. Y muchos de esos el Señor les dice, vayan y no se lo cuenten a nadie. Vayan y denle gloria al Señor. Y muy pocos lo hicieron. De 10 leprosos que sana el Señor Jesús en una oportunidad, solamente uno se regresa a darle la gloria al Padre. Así de que muchos dicen entonces, pero pastor, lo que sucede es que cuando uno ayuda a sacar a otro del balde, los otros se olvidan de uno y no lo sacan a uno. Recuerda, es mejor dar la vida por sus amigos que finalmente perderla entre todos, ¿cierto? Lo que hizo Jesús por ti y por mí es que nos salvó y nos liberó de la carga y de la muerte que nos llevaba el pecado. Entonces, si nosotros podemos ver en Jesús aquel ejemplo para nosotros seguir de ayudar a otros cuando están en estado de enfermedad, de indefensión, pues ayudémoslo, porque al nosotros ayudar a otros, Jesús nos ayuda a nosotros. Tercer punto. Bueno, antes de ir allí, me viene a la memoria, y lo tengo aquí precisamente dentro de las notas de la predicación, Jesús incluso al ser tocado por una mujer, es decir, es tocado en su manto, pero es una mujer la que lo toca. En ese momento un hombre no podía ser tocado, o una mujer no podía acercarse a un hombre y tocarlo, porque no era bien visto y no estaba permitido por la ley, ¿cierto? Solamente podía acercarse si fuera su esposo. Y aquí esta mujer viene, habiendo gastado todo el dinero y habiendo ido a buscar a todos los médicos de la región, de los mejores expertos, no encuentra sanidad sobre su flujo de sangre abundante, pero llega Jesús y lo toca. Y Jesús le habla de una manera fuerte. No vine a salvar sino a los hijos de Israel. Y la mujer le contesta con unas palabras bien confrontadoras. Ahora, no para confrontar al Señor Jesús, sino a nosotros en nuestra actualidad. Dice, pero Señor, es que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice, tu fe ha sido grande, ha sido sanada. Entonces fíjate que Jesús encuentra a unos que son despreciados, encuentra a algunos que son desechados, y a ellos los ayuda a salir del balde. Debemos considerar que a la iglesia llegan y deberán llegar muchas personas que en un momento determinado están pasando por momentos difíciles. Y es que la iglesia y nosotros como iglesia somos ese lugar en donde recibimos a los que están mal. Ahora, no porque están bien no los podemos recibir, desde luego que sí, pero nuestra función es recibir a todo aquel que tenga necesidad y que venga a buscar a Cristo el Señor, su Salvador. Tercero, ha llegado entonces el momento de que aprendamos y entendamos cómo sacar a los otros del balde para que sean realmente libres. Bueno, pues entonces son unos tópicos muy sencillos frente a cómo los cangrejos, ¿actuamos como los cangrejos o por el contrario hemos aprendido de Jesús y sacamos fuera del balde? La predicación de hoy se llama ¿como los cangrejos? Tercer punto, ha llegado entonces el momento para empujar a otros y sacarlo fuera del balde. La mayor decisión para sacar a otros del balde está en llevarlos a Cristo, en cumplir la gran comisión, en ese ejemplo que nos da el Señor Jesús y vivir su vida, buscar imitarle. Recuerden que los hombres fallan, cualquier persona puede fallar, pero Cristo, pero Dios Padre jamás falla, pero el Espíritu Santo jamás guía por un camino contrario. Así de que usted y yo tenemos en ellos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, a 3 personas que son en realidad uno solo, ¿cierto? Porque es la Santísima Trinidad y es la que reúne o está cobijada por un misterio profundo. Pues entonces encontramos aquellos que nos empujan para salir del balde y vivir nosotros en libertad. ¿Cómo desarrollamos nosotros entonces ese empuje a través de llevar el mensaje de la gran comisión? Bueno, pues compartiendo las buenas nuevas, ¿cierto?
Estas son muy oportunas en estas épocas en donde tanta gente ha fallecido, en donde las cifras y las noticias que se reciben son totalmente dramáticas, calamitosas, en donde salen por doquier expresiones de periodistas, de médicos, de investigadores sobre qué sirve, no sirve la vacuna, que esto se tiene que hacer otra vez, que esto no hay que más cosas, que eso es una conspiración. Tantas cosas. Necesitamos las buenas nuevas para vivir y tener esperanza. Decirle a las personas que Dios realmente nos ama, pero que el pecado nos separa de Dios. Y que entonces Él, el mismo Dios, como nos ama de tal manera, da a su único Hijo para que venga por rescate nuestro y nos reconcilie de nuevo con Él, eliminando el pecado de nuestra vida. Pero que no basta solamente con saber y entender esto, que Dios nos ama, que el pecado nos separa de Dios y que Jesús vino para reconciliarnos con el Padre, que se necesita creer en Jesús y confesarlo con nuestra boca. ¿Ok? Por esa razón entonces es necesario hacer esa oración en donde decimos: Señor Jesús, yo creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y esto nos da derecho a ser llamados hijos de Dios y nuestros pecados no son borrados con inmediatez. ¿Ok? Debemos entender entonces también que esto hace posible que nosotros abandonemos esa vieja naturaleza en donde hay egoísmo, en donde hay cinismo, en donde hay orgullo, en donde hay envidia, porque nuestra nueva naturaleza es moldeada y somos guiados por el poder y con la guía del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo más entonces llego a empujar? ¿De qué manera puedo empujar a otros para que salgan del balde? Porque a mí Cristo o me está empujando o ya me empujó, ¿cierto? Entonces, además de compartir las buenas nuevas, pagando bien por mal. En el primer libro de Samuel, capítulo 24 y 17, Saúl hace un comentario frente a la forma como él está persiguiendo a David, pero la manera como responde David a ese asedio. Déjame decirte algo: David ha sido nombrado por el rey Saúl como jefe de sus ejércitos, pero David es muy diestro en la batalla y finalmente esto hace que el rey David tenga envidia contra él y empieza a tratar de matarlo con su propia lanza. David finalmente dice: no, o sea, yo no voy a dejar matar, y pone un límite y se va y huye del rey. El rey lo busca por doquier para asesinarlo, pero hay un momento en el cual tiene David la oportunidad de matarle y aún así no lo hace. Entonces, acompáñeme con el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17, dice lo siguiente: has actuado mejor que yo, continúa Saúl, me has devuelto bien por mal. Recuerde, Saúl buscaba matar a David, pero aún así David no le mata, ni le destruye, teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? En Romanos 12, 17 dice lo siguiente: no paguen a nadie mal por mal. Dice, no paguen a nadie. Nadie es nadie. Ni los enemigos ni los amigos. Ni los conocidos ni los desconocidos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Escuche bien. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Entonces algunos dirán: bueno, yo soy un cangrejo, pero es que este cangrejo aquí no lo conozco. Pero el Señor dice: procura hacer lo bueno delante de todos. Entonces, el hacer lo bueno no tiene que estar condicionado a que lo hago solamente con mis amigos. No tiene que estar condicionado a que lo conozco o no lo conozco, sino está condicionado a que como hijo de Dios yo pago bien por mal. De esa manera saco a muchos del balde. ¿Ok? Miremos algo más, por favor. Hablando bien. ¿Cómo saco a otros del balde? ¿Cómo logro empujar a otros para que vayan fuera del balde? Porque recuerde, a mí Jesús ya me ha sacado, o Jesús me saca del balde. Hablando bien, Santiago capítulo 3, verso 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces nosotros entendemos que en la palabra y en la lengua hay poder de bendición y de maldición, que en nuestra boca se habla o bien o mal, bien decir o mal decir. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Nos dice a través de Santiago que esto no debe ser en nosotros así. Entonces tú no puedes hablar bien de un pastor y hablar mal de ese pastor. Es que me junté con unos amigos que hablan bien del pastor, entonces yo hablo bien del pastor. Entonces se fueron los amigos aquellos, pero llegaron otros amigos que también hablan mal del pastor. Como yo también hablo mal del pastor, entonces vamos a hablar los dos mal del pastor. No lo hagas. Pon ese ejemplo con tu jefe, pon ese ejemplo con tu amigo o con tu vecino o con tu compañero de trabajo o tu compañero de estudio o tu profesor o con tu esposa o con tus mismos hijos. Porque la misma forma como yo estoy hablando, mis hijos están aprendiendo, la gente a mi alrededor está aprendiendo. Porque me están oyendo, están viendo mi actitud y el Señor me dice: habla bien,
¿Quieres sacar a otros del balde? Entonces hazla bien. ¿Te imaginas a una persona que tú le digas, no, el Señor te ama, Cristo te ama, mira que Dios es misericordioso y Dios es justo? Ah, sí, chévere, sí, chévere. Pero Él te ha visto y te ha oído hablando mal de tu jefe. O te ha visto o te ha oído hablando mal de un amigo. O te ha visto o te ha oído hablando mal de tal persona. No lo hagas, por favor. Alguna vez mi esposa detuvo un taxi, le pidió que le hiciera un servicio y este taxista iba hablando con una persona y le dice, sí, yo vamos a cuadrar porque tenemos que reunir y llamar a todas las parejas porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces él cuelga la llamada y mi esposa le indica la dirección a donde tiene que llevarle y este hombre le dice, es que estaba hablando con mi esposa porque hoy tenemos una reunión de parejas, porque teníamos que enseñar la palabra del Señor. Mi esposa, oh, qué bien, interesante, sí, claro. Entonces este hombre le dice, porque es que el obispo, desafortunadamente es así, no tengo por qué ocultarlo, el obispo de la ciudad nos dijo que nos están invadiendo los hermanos separados, que está esto inundándose de hermanos separados. Hermanos separados nos dicen a los cristianos protestantes, ¿cierto? Y entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo para mantener la gente en la iglesia católica. Entonces hoy vamos a reunirnos con mi esposa y con unas parejas para enseñarles la palabra. Entonces mi esposa le dice muy tranquilamente, le dice, qué bueno, felicitaciones, porque mi esposo y yo somos los pastores de Caja Soroca en la ciudad, trabajamos para el mismo Dios con ese mismo fin, de que la gente conozca del Señor. A propósito, llegué al sitio. ¿Cuánto le debo, Señor? Usted adivine la respuesta de este hombre. No dijo nada, pero sí le cobró la carrera, claro está. Entonces, hable bien. Otro puntico, otro tópico que tenemos que tener presente, viviendo un cristianismo vital y no ritual. Viviendo un cristianismo vital y no ritual. Hagan finalmente entonces lo que nos enseña el Señor en su palabra, no lo que debemos hacer mucho a otros, porque la gente comete muchos errores. En Efesios capítulo 5, 8, 10 dice lo siguiente, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Y es que el Señor Jesús les decía a sus apóstoles, a sus discípulos, decía, mire muchachos, ellos hablan muchas cosas, pero hacen cosas equivocadas. Entonces ustedes hagan lo que ellos predican, pero no lo que ellos practican. Ustedes practiquen lo que ellos están enseñándoles. Lo que usted está escuchando a aquellos, usted lleva a la práctica. Por eso aquí el Señor Pablo en Efesios le dice a los suyos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Dice, vivan como hijos de luz. El hijo de la luz da un fruto de luz, ¿cierto? Que consiste en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y así comprobaremos lo que agrada al Señor. Entonces, viviendo un cristianismo vital y no ritual. Hay muchas cosas que se hacen, muchos aspavientos de religiosidad, muchas cosas y muchas acciones de religiosidad. Pero el Señor quiere es que tengamos una vida, un estilo de vida, un cambio en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento. ¿Ok? Obediencia en pensamiento, obediencia en acciones y obediencia en palabras. Avancemos con otro tópico. Tomando la decisión sin esperar recibir nada a cambio. Repasemos antes lo que venimos diciendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo logro sacar a otros del balde? Compartiendo las buenas nuevas, pagando bien por mal, hablando bien, ¿cierto? Viviendo un cristianismo vital y no ritual, y aquí tomando la decisión sin esperar recibir nada a cambio, o sin esperar que los demás hagan algo, ¿cierto? En Lucas 6, 35, 36 dice el Señor Jesús así: ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque el Señor es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces algunas veces nosotros lo que hacemos es que tratamos bien a aquel que me cae bien, pero ese no me cae tan bien, entonces no, eso no lo tratemos, no, si con ese no. Entonces a ese le hicimos la porción más grande porque es el hijo que más consiento, el hijo que más quiero, pero al otro si quiere darle, si no, no le den. No, es que hay que ganar puntos con este, entonces atendamos a este. No, es que hay que quedar bien con este, entonces atendámoslo de tal manera y ofrezcámoslo de tal manera. Pero es que esperan recibirse algo a cambio. Esperan siempre un trato una devolución de los préstamos que están entregando. Porque lo que hace realmente la persona cuando da para recibir es que dio un préstamo. Realmente no dio, realmente no entregó. Si yo doy mi amistad, el otro sencillamente la recibe. Pero yo no doy mi amistad para que el otro me devuelva a cambio.
Las amistades son sinceramente así, como dice el Señor. Yo doy sin esperar nada a cambio. Entonces yo espero que me contesten, entonces yo espero que me llamen, entonces yo espero que haga, yo espero que me saque, yo espero que me invite, yo espero que tal cosa. Óyeme, no. Yo espero que me escuche, yo espero que haga tal cosa. Óyeme, no. Tú no esperes nada, da simplemente sin esperar nada a cambio. Otro tópico, por favor, haciéndolo a la manera de Dios. Y quiero mirar acá algo, por resaltar algo, de otro documental y otros textos que he estado leyendo. La NASA en 1970 envía la sonda Voyager a explorar los confines del sistema solar. Cuando estaba llegando ya a Plutón y está pasando por Plutón, el doctor Carl Sagan le dice sencillamente a los que manejan la nave allá en la NASA, le dice, ¿por qué no le pedimos a la nave que gire y nos tome una fotografía antes de que salga del sistema solar? Entre otras cosas, Carl Sagan dijo lo siguiente, dijo que cuando se escala una montaña, allá arriba encontramos siempre a una persona creyente en Dios meditando. Entonces dice que los científicos, los teólogos deben sentar a dialogar. Bueno, entonces la sugerencia de Carl Sagan es tomada en cuenta por la NASA, le dicen a la sonda espacial que se voltee, la sonda espacial se voltea y toma una imagen a una distancia de N kilómetros, N 1000 kilómetros de distancia, y se ve un rayo de luz, y en medio de ese rayo de luz se ve un punto azul. Bueno, Carl Sagan dijo algo acerca de esa fotografía, pero sobre todo acerca de la imagen de la Tierra en ese haz de luz. Carl Sagan dijo, en ese haz de luz vemos un pequeño punto azul. Es un lugar en el cual vivimos todos, crecemos todos, nacemos todos, crecemos, vivimos, nos pasamos de un lado al otro, y a nosotros nos parece inmensamente grande este lugar. Pero mire cuán pequeños somos, una brizna nada más en el universo, un grano de arena siquiera en el universo, ¿cierto? Dice también, o parafraseando lo que él decía, que aquí se desarrolla el carácter, que aquí nosotros terminamos por dañarnos y desearnos unos a otros, que hay evidencia de acciones perversas de unas personas contra otras en este pequeño grano de arena en el universo. ¿Por qué no entonces aprender a vivir con un mejor comportamiento? ¿Por qué mejor no entonces abandonar la envidia, el resentimiento, la ambición, la guerra? ¿Por qué no mejor mejorar entonces como humanos que vivimos en nuestra pequeña aldea global? Entonces, ¿qué dice el Señor? Pues hazlo a la manera que yo te enseño. Pero el mundo dice, no, eso no nos sirve. Sin embargo, la ciencia y los avances científicos están rectificando continuamente la palabra de Dios. Habla sobre el Big Bang, es decir, sobre la explosión y de la velocidad con que se mueven y se trasladan las galaxias de un lugar a otro. Habla de que hay una evidencia científica de que hay como unos pliegues que significan una onda explosiva. Pero el Señor dice que Él despliega las Pléyades y las estrellas en el universo como una cortina. Bueno, pues entonces la ciencia y los avances científicos ratifican la palabra del Señor, pero nunca la practican. No se practican las instituciones que están dadas allí, como por ejemplo el perdón, la generosidad, la ayuda mutua, la misericordia, la justicia. No se practican. Si se practicaran el grano azul en ese haz de luz, en la inmensidad del universo, tendría en su aldea a unos habitantes viviendo en paz y en abundancia. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga a gobernar los 1000 años. En el reinado milenial de Cristo veremos esta acción y el mundo se preguntará por qué no lo hicimos antes. Pero aún así se levantarán y buscarán luchar otra vez contra el Señor. Porque el hombre sí es medio terco, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Bueno, tenemos entonces que en Lucas 6, 37, 31 el Señor nos dice así. Nos dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren ellos, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esta es una norma, un principio, una ley esencial. Si nosotros queremos realmente poder sacar y ayudar a sacar a otros del balde, pues entonces hagámoslo a la manera de Dios, no a la manera del mundo, tratando a los demás tal y como quiero que ellos me traten a mí. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, no como se cambió. No hagan a otros lo que no quieren que le hagan, no.
Eso es error. Aquí el Señor dice, traten a los demás tal y como quieren que yo los traten a ustedes. En el libro de Mateo dice, traten a todos. Aquí dice, traten a los demás. Es decir, usted y los demás. ¿Ok? Si escuchaste la palabra, ponla en práctica. Aplica esto que está aquí. Ama a tus enemigos. No los odies, bendícelos. Bendice a aquellos que te maldicen. Ora por los que te maltratan. Si te pegan, entonces pon la otra mejilla. Si te quitan la camisa o la capa, dale al que te pida. Y trata a los demás tal y como quieres que a ti te trate. Concluyamos. La palabra de Dios, mi querido, revela que muchas personas actúan de forma similar a los cangrejos. Lo hacen por resentimiento, por envidia, por odio, por rencor, incluso para impedirles que los otros tengan triunfo. Hablan mal de este y siembran cizaña. El Señor enseña a sus discípulos a no resolver los conflictos el Señor enseña a sus discípulos a no resolver los conflictos ni a tomar decisiones como lo hace el común de las personas. Él les dice, vamos a hacerlo como dice el Señor en su palabra. Él les dice, no vean cómo lo hacen los demás, sino practiquen lo que el Señor les dice en su palabra. Entonces nos deja las instrucciones y las recomendaciones de cómo llevar una vida en armonía para con todos. Nos dice cómo hacer para poder lograr que todos salgan de ese lugar de oscuridad y ese lugar de cautividad. Nos enseña también cómo permanecer en ese lugar de libertad también, porque merecemos esa libertad. Entonces, mi querido, el ejemplo de Jesús no fue echar para abajo a quienes lo buscaron, sino más bien Él proveyó una salida y nos dio ese empujón fuera del balde. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué vas a hacer contigo y los que están a tu alrededor? ¿Los vas a jalar o los vas a empujar para que salgan? Padre, oramos en el nombre de Jesucristo como un acuerdo y te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos, Señor, tu obra, Señor, y te exaltamos, Dios. Y hoy de corazón te pedimos, Señor, que nos guíes para poder nosotros ser aquellos, no como los cangrejos, sino más bien como aquellos que empujan para sacar a los demás de sus estados de perdición, de engaño, de mentira, de rencor, de resentimiento, de amargura, de cizaña, de enemistad, Señor. Queremos que ellos salgan a vivir en libertad, porque solamente tú lo provees, Señor. Oramos pues en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu, para que podamos salir del balde, para que nosotros, si ya Jesús nos sacó, no volvamos a meternos, no volvamos a regresar, sino que más bien nos quedemos allá afuera sacando a otros, mientras Jesús los sigue empujando, llevando afuera del balde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu. Por favor, sigue orando allí, iglesia, y te voy a pedir a ti que llegas, que me acompañes en estas palabras. Di conmigo así: Señor Jesús, hoy creo en ti, te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Hoy creo que proviene del Padre, que estás sentado a su diestra, que estás vivo, que viniste una vez, diste tu vida por mí en la cruz, y a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz, me diste perdón a todos y cada uno de mis pecados, y me haces ahora una nueva creación. Y el Padre que está en el cielo, ahora puedo llamarlo papá, porque tengo el derecho de llamarlo papá. De la misma manera, el Padre que está en el cielo entonces me sella con el Espíritu Santo la promesa, y me hace su hijo, y me hace su casa y su templo habitación. Ahora soy templo del Señor. Yo confieso esto con mi boca y lo creo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. Iglesia, muchas gracias. Tenemos reunión de casados este viernes, 7 en punto de la noche. Por favor, no se lo pierdan. Y esperen las actividades del domingo. Así de que, gracias por estar con nosotros de nuevo. Dios los bendiga. Hasta pronto.